Ahí ya estamos otra vez grabando. Quietito. Bueno, habíamos llegado hasta acá. Dijimos que analíticamente íbamos a poder trabajar con las fórmulas de manera de llegar al valor del límite haciendo cálculos. Ahora, con respecto a la definición de límite, ustedes la van a encontrar en el apunte. A mí realmente lo que me interesa es que puedan comprender el concepto, ¿sí? La definición formal la tenemos por ahí escrita y vamos, como para aclarar un poquito más, a hacer un par de esquemas y de gráficos similares. Ahora, lo que yo les decía de poder ver la fórmula, ¿no? Y la gráfica. Voy a dejar esto hasta acá y vamos a hacer un gráfico. Yo acá tenía valores de la tabla, ¿sí? Ustedes esos valores los pueden mirar, si alguno estuvo copiando o si hizo alguna captura, los retoma de ahí. Pero si ustedes también pusieran esta gráfica en GeoGebra o algún otro graficador, que espero que realmente, bueno, acá esto es un desastre, no es una recta, que puedo, ¿cómo estamos? Que me gustaría en realidad que se amiguen con los graficadores y que los usen como herramientas porque los van a salvar de aprietos donde uno no sabe qué está ocurriendo. Bueno, al ver la gráfica realmente se esclarecen mucho las ideas de cuál es el comportamiento de una función. En este caso tenemos esta expresión. ¿Qué sabemos? Que en x igual a 2 habíamos dicho no existe la función. ¿Por qué? Porque acá se me hace 0 en el denominador y no podríamos dividir por 0. Entonces, sabemos que en 2 vamos a tener un problema, ¿sí? La función ahí no va a estar. Pero también vimos que si nosotros esto lo escribimos de manera factorizada, lo teníamos como equivalente, y ojo, signo de admiración acá, a lo que era la gráfica de x más 2. Y x más 2 es una recta. Entonces, ¿qué tiene que ver esta función racional con esta otra? Miren, si ustedes ponen esto en el graficador, pasa algo así. Habíamos dicho que el límite, cuando yo me acercaba al 2, era 4, pero sabemos que la función en ese punto no existe. Ahí no va a estar la función representada. Pero por otra parte sabemos que es como el equivalente de esta otra, de x más 2. ¿Y dónde está x más 2? Y x más 2 pasa por 2 porque la ordenada es 2. Después, como la pendiente es 1 sobre 1, me corro 1, subo 1, me corro 1, subo 1. Por ahí no va a pasar porque ahí no existe, dijimos. Pero sí me permite dibujarla. Llego hasta ahí y sigo de largo. Este agujerito que yo acá hice de manera bastante grosera, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Que la función acá no tiene imagen, la función no existe para 2. Sin embargo, miren esto, esta es f de x, ¿no? Si yo me acerco al 2 por acá, miren la gráfica, se está acercando al 4 desde abajo. Si yo me acerco al 2 por la derecha, miren la función, me acerco más. Se está acercando también al 4. ¿Sí? Entonces, el poder encontrar la equivalente me permite también graficar con más facilidad, sin perder de vista que no es exactamente la misma función. Es la misma para todo x que sea distinto de 2. ¿Sí? Para cualquier otro valor de x me va a dar esta recta. Para 2 no, porque esta recta existe en 2, pero esta función, así, completa como la teníamos originalmente, no está definida en x igual a 2. Esa es la relación que tenemos entre esta expresión original y esta otra.
Y acá insistimos con el límite. Yo quiero ver qué le pasa a esa gráfica a medida que me acerco mucho al 2, tanto como quiera, tanto de un lado como del otro. Vemos que la función se acerca muchísimo al 4, ¿sí? Me estoy acercando al 4 por acá y por acá. Ahora, nunca llega a valer 4. Así como la X se acercaba al 2 sin llegar a ser 2, bueno, con la imagen pasó lo mismo. Uy, ahí están escribiendo, déjenme leerlos. Ay, me perdí. Abajo de la función. Acá, este símbolo es lo que llamamos cuantificador, ¿sí? Dice para todo X, ¿sí? Distinto de 2. Es decir, que para cualquier valor de X, si yo uso esta fórmula de la función o uso esta, es la misma excepto para el 2. En el 2 esta no existe, pero esta sí existe. Cuando yo la grafico puedo decir, bueno, voy a usar esta fórmula que por supuesto es más fácil que reemplazar la X acá y acá. La reemplazo acá y ya está. Pero me tengo que acordar que en 2 la función original no existe. Entonces es por eso que yo le dibujé ese agujerito. ¿Está bien? No sé si antes, claro, para todo valor distinto a 2. No, por nada. No sé si antes había alguna otra pregunta. Si, no, veo que no. Si ustedes ven que alguien pregunta y por ahí yo sigo de largo, párenme si alguien tiene micrófono y puede avisarme. Por ahí viene mejor, porque por ahí no los leo, si justo no me di vuelta a leerlos, se quedan sin que les pueda responder. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende la idea? Bien, bárbaro. Bueno, si alguien, yo digo bárbaro porque me ponen que sí, pero si alguien igual piensa que no está claro, me dice, ¿sí? Así que no pasa nada si alguien me tiene que decir, o varios, que estoy corriendo mis hojitas. De verdad se los digo, prefiero que me avisen y cortamos y retomamos la explicación antes de avanzar y que se me pierdan. Bueno, hasta acá vamos como con dos situaciones que son bien diferentes. En una era claro que en ese punto la función existía y en esta otra no tenemos la función definida en ese valor en el que queríamos calcular el límite. Entonces, acá viene bien de paso para empezar a hacer algunos, a ver, o solo se aproxima. Lo que decimos es que la fórmula de la función, bien, la voy a escribir acá, f de x es igual, esta es la que nosotros estamos analizando, ¿sí? Y por otro lado, supónganse que yo defino, ¿no?, una función que se llama g de x igual a x más 2. Estas dos funciones, f de x, podemos decir que resulta equivalente o igual inclusive a g de x, pero para cualquier valor de x que sea distinto de 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las gráficas son las mismas, las características generales van a ser las mismas en cualquier punto de x, excepto acá, excepto en el 2. Esta sería f de x. Y si yo tuviera que graficar g de x, esta, ¿sí?, donde tengo x más 2, la gráfica sería así. Donde acá tengo la imagen, bueno, acá me quedó como paralela, ¿no? Tendría que haber coincidido exactamente. En este punto no tengo agujerito con esta función, con la que está en rojo. En cambio, con la original, con f de x, vimos que la función acá tenía ese agujerito. Esa es la diferencia entre las dos gráficas. Podemos decir que son equivalentes entre sí, excepto cuando la x toma el valor 2.
Si queremos calcular el límite tanto de una como de la otra, vamos a llegar a que el límite es 4. Pero lo cierto es que no son la misma función. ¿Por qué? Porque en 2 hay una diferencia. En 2 una función tiene imagen y la otra no. Esa es además de la fórmula, ¿no? Una característica que las... Ay, perdón, me voy más lejos. Ahí estamos. Hasta ahí, no escribí nada más acá abajo. Por nada. Sí, vamos a hacer 3 zoom por lo menos, sí. Bien. Voy a dibujar otro poquito más. Otras gráficas para hablar sobre las características y las propiedades de los límites, ¿sí? Así que borramos un ratito. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo una gráfica así? Donde, a ver, esta función la van a reconocer. Es una función que tiene una asíntota acá, vertical, y acá tiene una asíntota horizontal. Y la gráfica vamos a decir que es esta. Esta es nuestra f de x. Este es nuestro punto A del eje X. Bueno, ¿qué pasa a medida que yo me acerco con la función? Miren, la función es esta. Y esta asíntota me dice que esta función sigue creciendo, 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 se va haciendo cada vez más pegadita a esa línea imaginaria, ¿sí? Y se va para allá arriba. ¿Qué decimos? Que el límite, cuando x se acerca al valor a, desde el lado izquierdo, para esta función f de x, que no le pusimos fórmula, ¿qué le pasa a la imagen? La imagen toma valores cada vez más grandes. Decimos que toma valores yéndose al más infinito. Y acá estoy poniendo ojo. Y tiende a infinito, exacto. ¿Por qué le pongo comillas? Porque esto no es un número. Es una idea, ¿sí? Nos dice qué es lo que está ocurriendo. Es un concepto. Quiere decir que toma valores súper grandes. ¿Cuánto de grandes? Y depende cuánto me acerque a la A. Cuanto más cerquita de A estoy, más grande va a ser el valor que tome. Ahora, si yo me acerco a la A de este otro lado, miren, me vengo acercando a A, me vengo acercando a A, ¿y qué le pasa a la función? Cuando estoy por acá, toma este valor, lo encuentro en el eje fácil. Toma este valor y ya estoy más acá abajo. Tendría que alargar mi eje Y. Me va a dar ese valor. A medida que yo me voy, esta es la asíntota también, ¿no? A medida que me voy más abajo, bueno, ya ahí quedó un escracho, ahí. A medida que voy a tomar valores más cercanos a, la gráfica se va más abajo. ¿Qué tan abajo? ¿Cómo escribo eso de que toma valores cada vez más chiquititos? Y en el eje Y tengo hacia abajo los negativos, el menos infinito, y hacia arriba, como dijimos antes, el más infinito. Entonces lo escribimos de manera similar, análoga. Cuando x tiende a del lado derecho, por acá, la función se va a tomar valores negativos cada vez más chiquitos. Tiende a menos infinito, ¿sí? Y acá decimos exactamente lo mismo. Esto no es un número. Como esto no es un número, decimos que la función no tiene límite. No hay límite cuando
x tiende al valor a. Ni de un lado ni del otro, ¿sí? Ahora, nosotros, sin embargo, estamos escribiendo algo así como una respuesta. Vamos a escribir esto de más infinito, menos infinito. Pero el hecho de poder escribir más o menos infinito no quiere decir que encontramos el límite. Todo lo contrario. Como no encontramos un número al que se acerque, decimos que no hay límite. ¿Está bien? Bueno, después vamos a ver que donde se nos generan esas indeterminaciones en el cálculo es casi siempre donde ocurren situaciones similares a esta. Vamos a ir analizando las distintas variantes que podemos tener, ¿no? Así que acá ya vamos con otro concepto más, el qué escribimos cuando vemos que en la gráfica nos quedan situaciones así. Bueno, ahora, ¿qué tiene que pasar para que podamos decir que existe el límite? Tiene que ocurrir algo que mencionamos antes, que los límites laterales coincidan, ¿sí? Y ahí decimos que si L de límite, ¿no? Estas son las propiedades del límite. ¿Se ve ahí? Sí, quedó justito. Si L existe, si el límite existe, es único. No puede darme de un lado un valor y del otro lado el otro, ¿sí? Y ahí vamos a ver un ejemplo en el que diríamos, me da un número, sin embargo, no estaría existiendo. Supongamos este caso. Bueno, tengo la función que viene hasta acá y ahí tenemos un puntito así lleno. Y en lugar de seguir acá a continuación, como que pega un salto, es una función definida por ramas y hace esto. Esta es nuestra función f de x. Toda, ¿no? No solamente este pedacito. Bueno, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a 1? Y cuando me acerco al 1, acá estoy, por la izquierda, la función se está acercando al 1. Pero si me acerco al 1 por la derecha, miren, la función, lo voy a hacer como más curvito para que sea, que no cause dudas, digamos. Si fuera una constante, me acercaría igual al mismo valor, ¿eh? Pero como para que se vea mejor. Si quiero escribir cuál es el límite cuando x tiende a 1 por derecha para esa función, diríamos que la función ahí se está acercando al valor 2. Como estos son distintos, ¿qué decimos? Que no existe el límite en x igual a 1. Acá tenemos un caso en el que no hay límite. Voy a agarrar la tinta, pues está poniendo pálido esto, y mientras los voy leyendo, a ver si me deja. Claro, exactamente, se acerca al 2, eso es de cuando. L, le puse L para hablar de límite, no les dije que le iba a llamar L, pero ya que estoy leyendo la pregunta, les cuento. Bueno, ahora vamos a escribir esta formalización igual, esta propiedad. Ahí está, L para el límite. Bueno, ¿qué decimos? Rayita acá para no mezclar. Si el límite cuando x tiende a por derecha de una función me da L y le pongo más, no porque sea positivo, sino porque estoy hablando del límite y este es el límite que le corresponde a por derecha, ¿sí? Y por otro lado tengo el límite cuando x tiende a por izquierda de la función f de x y me da este límite que le pongo el menos para asociarlo a este.
no porque sea uno positivo y el otro negativo, ¿sí? Si de esto puedo decir que coinciden, el límite por derecha y el límite por izquierda son iguales, entonces existe el límite, ¿sí? Repito, y no están viendo ahí, ahí estamos. Si el límite por derecha es igual al límite por izquierda, entonces puedo decir que existe el límite y es único. ¿Está bien? Pero si, esto es un sí, el límite por izquierda es distinto que el límite por derecha o al revés, en el sentido de la escritura, ¿no? Entonces, decimos que no existe el límite en X, esto es una E, igual a A. Esta es una de las propiedades que nos va a permitir el cálculo, ¿sí? Y poder decir cuándo exactamente un límite existe y cuándo no. Bueno, otra vez, es importante para determinar la existencia del límite que los límites laterales existan y coincidan, que sean el mismo número. Insisto con esto, para que el límite exista tiene que darme como respuesta en el cálculo un número, ¿sí? Si me da más infinito o menos infinito, decimos que no existe, siempre es un número. Bueno, vamos con otra propiedad. El límite de una constante. Borré y después me quedé dudando que necesitaran preguntar, pero ya había borrado. Segunda propiedad. El límite, cuando x tiende a de una constante, me da la misma constante. ¿Cómo entendemos esto? Esta c es la función constante. Eje y eje x. Supongamos, vamos a dibujar la función. Y vamos a ponerle un número al eje así. Vamos a ponerle un 3 ahí. 1, 2, 3. Seguimos con los valores del eje. Esto es f de x igual a 3, función constante. Bueno, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, acá el eje, ojo, van a ver que estoy dibujando en este cuadrante positivo de X e Y por una cuestión de comodidad, de que lo tengo todo más a mano. No quiere decir que yo no puedo dibujar en este sector de los valores negativos de X, ¿eh? Bien, supónganse que me quiero acercar a, no sé, cualquiera, a 2. Acá. Y digo, bueno, el límite cuando X tiende a 2 de f de X. Esto sería lo mismo que decir el límite cuando x tiende a 2 de la función 3. ¿Sí? 3 es un número. Es la función constante. ¿Qué quiere decir que es la función constante? Que para todos los valores de x, bueno, por ejemplo, para 0 vale 3. Para 0,5 vale 3. Para 1 vale 3. Para todos los valores del eje toma el mismo valor 3. Entonces, si yo me estoy acercando al 2, me acerco al 2 por acá, por la izquierda. Bueno, digo, a ver, si me estoy acercando y estoy acá, ¿cuánto vale para este valor, no sé, 1,6, 1,7 la imagen? Ah, mira, vale 3. Y si me acerco más y me vengo hasta el 1,8, vale 3. Si me acerco muchísimo al 2, voy a ver que la imagen me da 3. Si me acerco del otro lado al 2, límite cuando x tiende al 2 por la derecha de la función que vale 3. ¿Qué le pasa? Si me acerco al 2 por acá, por ejemplo estoy acá, y la imagen es 3. Y si me acerco más, la imagen es 3, ¿sí? O sea,
me acerque, del lado que me acerque, me va a dar el mismo valor de la función, que es la función constante. Esto es lo que nos dice esa propiedad, ¿sí? Si se trata de la función constante, que yo acá puse 3, pero podría haber sido cualquier número, siempre el límite va a ser ese mismo valor. Bien, esta es otra propiedad. Entonces, el límite cuando x se acerca a cualquier valor de una constante, de una función constante, el límite vale el valor de la constante. Borro dibujito. Si no los escucho decir nada, voy borrando yo, pero avísenme. Otra propiedad, y ya acá tiene que ver con el cómo lo vamos a calcular, ¿no? El límite cuando x tiende a un valor a, de la suma o resta de funciones f de x, por ejemplo, más o menos g de x, si le sumo le resto otra función h de x, y podría seguir, es lo mismo que si yo hago el límite cuando x tiende a de la primera función, esto parece un alfa pero sigue siendo una x, ahí, más o menos, cualquiera de las dos opciones, ¿no? Ya sea que sumemos o restemos, el límite cuando x tiende a de la otra función, y más o menos el límite cuando x tiende a de la que le sigue, y así seguiríamos si sigue habiendo más funciones, ¿está bien? O sea, es lo que diríamos, distribuimos el límite para cada una de esas funciones en el cálculo. ¿Qué más? Si yo tengo una multiplicación de funciones, límite cuando x tiende a de, por ejemplo, f de x multiplicada por g de x. Bueno, de acá podríamos decir que el límite sería el producto, dije el producto, pero tengo que escribir primero la función, el producto de el límite de la primera función, el límite de esta, por el límite de la otra, g de x. Ahora, miren el caso particular. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esta función fuera una constante? Acá tenemos una constante por otra función. Bueno, el límite de la constante lo vimos hace un momentito. Entonces, podemos escribir que el límite cuando x tiende a A, si esto es una constante por una función, podemos pensarlo como una función constante o simplemente como el número, ¿no? Es el equivalente. Es lo mismo que decir, bueno, voy a escribir el pasito completo. Límite cuando x tiende a de c por el límite cuando x tiende a de g de x. Este límite ya habíamos dicho que era la constante. Entonces nos quedaría así, c por el límite cuando x tiende a de la función g de x. Bueno, nos quedan más propiedades. Estoy queriendo cerrar. Ahí está. Cierro acá. 10 minuticos. Bien, la otra propiedad tiene que ver, las otras, con el cociente de funciones y con las potencias. Así que borro. ¿Puedo borrar? Ah, el último. Bien, vamos a explicar el último. Miren, vamos a ponerle un ejemplo. Voy a borrar esto. Y vamos a hacer un ejemplo de este último. Dicho con fórmulas. Supongamos que tenemos esto. Límite cuando x tiende... ¿Se acuerdan que habíamos empezado? ¿Cuál era la fórmula? La primera, 2x menos 1, ¿no? La primera...
Supongamos que tenemos esto. 5 por 2x menos 1. Y lo hemos calculado cuando x tendía a 3. ¿Sí? Nosotros sabíamos esto porque lo hicimos antes. El límite cuando x tiende a 3 de 2x menos 1 nos había dado 5. Esto lo sabíamos. Ahora, bueno, ese 5 no es el más amigable, el valor más amigable como para poner, porque van a pensar que es el mismo valor, nada más que por eso. Supónganse que pongo 4. Bueno, esto es una constante por una función. Es más, fíjense que ya sabemos qué pasa con esa función. La propiedad dice que lo podemos pensar así, como el límite cuando x tiende a 3 del número 4, porque es una constante, por el límite cuando x tiende a 3 de la función de esta, 2x menos 1. Bueno, nosotros vimos la propiedad que nos decía que el límite cuando x tenía determinado valor de la función constante es la misma constante, 4. Y también vimos que este límite valía 5. Lo calculamos cuando recién empezamos la clase. Entonces, ¿cómo podemos calcular este límite? Como el resultado del primer límite por el resultado del segundo límite. Este límite nos daría 20. Eso es lo que nos dice la propiedad, que puedo calcular el límite de la constante por el límite de la función. Está escrito con símbolos, ¿sí? Lo que yo les había puesto era que si en lugar de 3 es a y tengo la constante por la función, bueno, esto lo puedo escribir como la constante por el límite cuando x tiende a de esa función f de x. Esto me da 4. ¿Sí? Esto es lo que dice la propiedad, que la constante es algo así como, en criollo lo decimos, saco la constante y multiplico por el límite de la otra función, así como, bueno, esto sobre todo para los que están recursando, por ahí les suena más familiar a cuando decimos saco la constante de la integral, bueno, etcétera. Pero bien, es la manera de poder calcularlo. A ver, ahí está, bárbaro. De poder calcularlo aplicando propiedades, ¿sí? Bueno, si alguien igual no entendió y quiere que aclaremos otra cosa, ya saben. Me voy a poner densa con esto de pregunten, 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 pero bueno, la verdad es que prefiero que pregunten. Voy borrando por acá despacito. Decía que tenemos las propiedades para la división y para la potencia. ¿Hasta cuál llegué? 4 creo que había puesto. Vamos con la 5. Límite. Cuando x tiende a un valor a de una función f de x dividida por otra g de x. A ver, ¿qué les parece? Hacemos la división, ¿sí? El límite del numerador sobre el límite del denominador. Nos quedaría así, límite cuando x tiende a para f de x y el límite cuando x tiende a para g de x. Pero, ¿qué tendríamos que pedir acá que pase? O mejor dicho, ¿qué no podría pasar? Perfecto, tal cual, Hernán. No se podría anular el denominador, ¿está bien? ¿Y cómo lo escribimos? Y bueno, si el límite cuando x tiende a de g de x no es 0, ¿está bien? Lo vamos a poder calcular de esta manera siempre y cuando este límite no sea 0. Eso es lo que nos dice esto que escribimos recién. Bueno, y el otro caso que nos queda es el límite de cuando una función está elevada a otra función, ¿no? Tiene un exponente que es una potencia. Por ejemplo, una función f de x elevada a una función g de x.
¿cómo hacemos? Y hacemos el límite de esta función elevada al límite de la otra. Nos quedaría, vamos a poner corchete, límite cuando x tiende a de f de x, y todo eso elevado al límite cuando x tiende a de la otra función g de x. ¿Está bien? Como ven, en realidad en la práctica, ahora lo tenemos escrito como, entre comillas, ¿no? Definiciones. Pero van a ver que en la práctica tener presente todas estas propiedades es lo que nos va a ayudar al cálculo. Bueno, y vamos a ponernos a hacer algunos cálculos por ahí más sencillitos. Bien, esto en cuanto a las propiedades, recuerden que las van a tener en el apunte disponibles para volver a consultar. Igual también va a estar el video grabado, así que van a poder volver cuando lo necesiten. Supongamos, 3 minutos, gracias por avisarme. Ejemplos. Supongamos que queremos el límite cuando x tiende a -1 de x cuadrado más 3. Los leo. A ver, ¿qué me cuentan? ¿Cuánto nos da ese límite? Cuatro, exactamente. Bueno, ¿y cómo hicimos para que nos dé 4? Tortura de la profe y gráficos, porque como les digo, siempre amigarnos con un graficador nos soluciona la vida. Miren, esta es una cuadrática desplazada y que tiene ordenada en 3, así que aproximadamente el dibujito de esa función, bueno, dije parábola y miren lo que dibujé, cualquier cosa. Bueno, esto se parece más a esta gráfica. Acá está en 3. Si yo miro qué pasa en -1 y tuviera un graficador, podría ver que este valor estaría acá, en 4. ¿Sí? Si yo les digo, mirando la gráfica, ¿qué pasa cuando la x se acerca al 0? Y miro la gráfica y yo ya les voy a contestar que me da 3. Además, si yo reemplazo la x por 0, 0 más 3, ese límite estaría dando 3. Bien, bueno, la voy a dejar acá un cachito. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 2 para esta función? Evidentemente en la gráfica no está hecha escala, entonces se hace muy difícil poder ver ahí el valor. Si ustedes la ponen en GeoGebra o Grafmática, ¿no entendiste la parte del cómo lo calculé? ¿Cómo hice para que me dé el 4? Mira, sería algo así como ponerlo en la tablita de valores, ¿no? Yo tengo esta fórmula. Quiero saber qué pasa cuando me acerco al -1. Habíamos visto que para el cálculo lo que podemos hacer es reemplazar la x por ese valor, ¿sí? Porque lo que estamos diciendo en definitiva es a qué valor nos estamos acercando. Entonces, podemos hacerlo reemplazando el valor en la x.